La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la carta a los Efesios, de su capítulo 4, los versículos del 17 al 24, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y sin dudar ni un segundo, si tú y yo nos dedicamos a meditar con sinceridad, con honestidad y fe, a la luz de la sabiduría del Espíritu Santo, en este pasaje de hoy, nos veremos en mayor o en menor medida reflejados en él. Triste y dolorosamente, encontraremos que hay evidencias en nosotros de una mente que tiende en áreas específicas a pecar contra Dios, desobedeciendo su palabra. Es necesario, es imperativo que evaluemos qué tan parecidos somos a esos que Dios hoy nos dice, por medio de este pasaje, que cerraron su mente y endurecieron su corazón hacia el Dios Todopoderoso, el Rey Supremo y Eterno Creador, y por eso están, y esto es duro, triste y confrontador, irremediablemente confundidos, con la mente llena de oscuridad. Qué triste es escuchar a Dios decir que hay personas que ya no tienen remedio. Irremediablemente confundidos. No hay forma de traerlo a la luz, porque ellos mismos han llenado su mente de oscuridad y es evidente que no conocen a Dios. Qué doloroso es pasar por esta vida teniendo el ejemplo y el salvador evangelio de Cristo, tener la suficiencia y el poder eterno de la palabra de Dios y no conocer al Dios de la palabra. Fíjate que más sigue diciendo Dios, y esto es más peligroso y confrontador aún. Han perdido la vergüenza y por eso practican toda clase de impureza. Detengámonos y demos una mirada rápida al contexto social mundial, local en nuestro país, en nuestra ciudad, en tu lugar de trabajo, familia, en todos los entornos, y verás cómo la impureza, la sensualidad, la perversidad, la morbosidad se están practicando sin sentir el más mínimo de vergüenza. En cambio, Dios hoy nos dice a esos que formamos parte de su pueblo, quienes supuestamente conocemos al Dios de este pasaje, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios que Cristo vino a revelarnos, que es imperativo también
que reflexionemos en estos grandes y confrontadores mandatos que por medio de Pablo hoy nos enfrenta. El primero es que Dios dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Nadie lo hará, ni por ti ni por mí. A cada uno de nosotros nos toca con valor, con determinación absoluta, con radicalidad, deshacernos de todo eso que hacíamos antes y ahora sabemos que desagrada a Dios, que desagrada a Cristo, porque contradice la verdad de su palabra. Soy yo mismo quien tengo que dar muerte a esas prácticas viejas que yo tenía para poder abrazar las nuevas. En segundo lugar, dice: desháganse de su vieja manera de vivir. Soy yo el que tengo que deshacerme de todo eso que yo hacía, que me tenía excluido de la presencia de Dios, que me tenía esclavizado al pecado, que me tenía viviendo en incertidumbre, en miedo, en angustia, en estrés, en problemas permanentes. Yo debo deshacerme de toda práctica que no se asemeje al ejemplo de Cristo. Ya tú y yo no podemos vivir como esos que no conocen a Dios. Cuando tú y yo éramos corruptos, podíamos vivir así. Pero ahora, luego de conocer a Dios, de recibir el Evangelio de Cristo, no podemos seguir viviendo como ellos y nos toca deshacernos de eso. Meditemos este versículo 22, donde estos dos mandatos poderosos están explícitamente escritos. Pero en el verso 23, escucha lo que nos dice el Padre. En tercer lugar, dejen que el Espíritu Santo cambie sus pensamientos y sus actitudes. Soy yo que tengo que humillarme ante Dios y pedirle que el poder de su Santo Espíritu, con el que Cristo me selló, me llene cada día más, para que echar fuera todas esas prácticas viejas sea cada vez más fácil para mí, que sea más fácil identificar eso que a Dios no le agrada y que yo pueda dejar que el Espíritu comience a cosechar su fruto, la evidencia práctica de que Cristo vive en mí por medio de su Espíritu, una nueva manera de pensar y de actuar. Fíjate, el Espíritu Santo cambiará mis pensamientos y mis aptitudes. Y por último, nos dice Dios: pónganse la nueva naturaleza semejante a Dios. Tú y yo tenemos cada día que revestirnos más y más de Cristo, porque pareciéndonos a Cristo, imitando su ejemplo, obedeciendo sus mandatos, iremos recuperando la imagen del Dios que nos creó. Jesús claramente nos deja dicho: el Padre y yo somos uno, por lo que si yo me parezco a Cristo, cada día me pareceré más y más al Dios todopoderoso y verdadero. Entonces, mirémonos en el espejo de Jesucristo y echemos fuera todo aquello que no se asemeja a la imagen de Dios. Tenemos que cambiar la mundanalidad y todo lo carnal por lo espiritual y santo. Dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y transforme nuestras actitudes a fin de que seamos cada día más semejantes al único Dios verdadero y eterno por medio de la obra de Cristo Jesús. Amén.